proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Con ustedes hoy quisiera recorrer algunos pensamientos profundos, cinco razones para agradecerle la misericordia de Dios. Qué interesante, ¿no? Pienso en alguna crisis económica o personal. Puede ser uno de los motivos por agradecer. Errores y nuevas oportunidades. Todos cometemos errores y alguna nueva oportunidad me parece bien. Rebeldía y tocando fondo. Eso suena bastante feo, pero sucede demasiadas veces. Y entonces vamos a ver eso, pero terminando con gracias a Dios. Tenemos mucho por agradecerle a Dios. Pruebas que están fuera de nuestro alcance. Negocios y un montón de cosas que de repente salen mal. Ya humanamente no tenemos las soluciones y decimos, Dios, por favor, ayúdame. Hay dos palabras. Misericordia y clamar. Vamos primero a eso del clamar, porque estamos acostumbrados a clamar, a como decir, ay, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Y estuve buscando en el diccionario, porque vamos a ver 4 veces esto de clamar a Dios. Entonces, el diccionario Everest Cúspide dice, quejarse, dar voces lastimosas, pidiendo favor y ayuda. Parece que uno está donde ya no hay solución, ¿no? Clamar, quejarse, dar voces lastimosas, pidiendo favor y ayuda. Y lo otro es la misericordia. La misericordia de Dios la hemos tratado muchísimas veces, ¿no? Donde Dios ve nuestra miseria y siente compasión. Y no solo siente compasión, sino tiene el poder para cambiar las cosas. Muchas veces hay gente muy necesitada que pide limosnas, vamos a decir así. Pide poca cosa para el momento, pero no está dentro de nuestro poder de revertir años desperdiciados, tal vez de no haber estudiado. Entonces, estamos dando esa limosna como una solución para el momento, pero Dios, en su misericordia, toca nuestras vidas y bueno, plantea nuevas posibilidades, puertas abiertas. Así que vamos a estar pensando en estas cosas. Primero les voy a leer una partecita del Salmo 107. ¿Saben que dicen que los salmos tienen todas las respuestas al sentimiento humano? Como si fuera un libro de psicología. A veces encontramos reclamos de venganza y decimos, eso en la palabra de Dios no puede ser. Y entonces nos acordamos que Dios trata todos nuestros sentimientos. ¿Sí? Entonces, bueno, para acortar, vamos a leer en Salmo 107, el versículo 1. Alabad a Jehová,
porque Él es bueno. Arranca ya con una conclusión. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, que los ha redimido del poder del enemigo, ¿no? Entonces ahí hay enemigos, que tienen enemigos, qué cosa fea. Pero en la experiencia humana, Dios trata cada necesidad. No hay cosa que se le escape al Señor. Por eso los salmos son tan queridos por la mayoría de la gente. ¿Dónde estás leyendo en tu Biblia? En los salmos. ¿Dónde estás leyendo? En los salmos. ¿Por qué en los salmos? ¿No? Y parece es la expresión del alma, cargada con tantas cosas. Es bueno leer también el Nuevo Testamento para encontrar así paso a paso nuestra salvación, en qué se basa el valor de la obra de Cristo en la cruz para nuestra salvación. Pero sí, gran consuelo y sentimiento humano está expresado en los salmos. Entonces, versículo 4 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Podemos imaginar estar caminando por el desierto sin un camino, sin una dirección clara. Tal vez empezamos a dar vueltas, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, y su alma desfallecía en ellos. Horrible, ¿no? Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Los libró, o sea, la respuesta es que los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y entonces esto se repite 5 veces en nuestra lectura hoy. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 5 veces vamos a leer esto, ¿no? Es la expresión, es la conclusión de cada drama humano. Podemos terminarlo si clamamos a Dios con esto: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas, porque quedamos maravillados del camino que tomó Dios, tan diferente a las soluciones que planteamos nosotros, porque sacia al alma necesitada y llena de bien al alma hambrienta, llena de bien. Así que me gustaría ver cómo Jesús calmó la tempestad mientras estaba con sus discípulos, y vamos a continuar con este tema. Un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Despierta! ¡Nos hundimos! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Señor, nos estamos hundiendo! ¡Sálvanos! ¡Vamos a ser salvados!
¿Qué pasó con su fe? Entonces, de un desierto inhabitable, hambriento, sediento, Jesús transformó esa, vamos a decir, tempestad de alma en bonanza, en esa tranquilidad. Jesús reprendió el viento y las olas. Y en otro relato, Pedro dice: apártate de mí porque soy un pecador. Soy hombre pecador, no soy digno de un favor tan grande. Empecemos a conocer a Dios. Empecemos a probarle. Empecemos a decirle nuestra necesidad. Clamemos a Él. Y entonces, en una Santa Cena, donde participan muchas personas con palabras alusivas a lo que ha hecho Cristo por nosotros, un joven dice: hasta que conociera a Dios por Padre, yo no tenía Padre. No tenía la figura de Padre en la casa, pero conoció al mejor Padre, que es Dios. A veces lo vemos a la inversa. Si los padres son así, entonces ¿cómo será Dios? No, Dios es el verdadero Padre de amor, que toca nuestras vidas con su misericordia y su poder. Hay un versículo que dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si creemos en Jesús, nos encomendamos a Él, nos hace sus hijos. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, o sea, de manera humana, sino de Dios. Somos nacidos de Dios. ¡Qué cambio! Porque el Espíritu Santo de Dios nos da nueva vida. No es lo que precisamos, no es lo que tal vez estés precisando vos. Una nueva vida, nuevo comienzo, nueva oportunidad, conocer a Dios, pensar de otra manera. Claro que sí. Y la Biblia te va a guiar, como dice aquí, que los dirigió por camino derecho. Un camino torcido nos hace pensar en la inestabilidad. Muchas personas un día intentan una cosa, otro día intentan otra, van bien un tiempito y después... Entonces esa inestabilidad no es característica de Dios, sino que Dios nos da su guía, su bonanza, esa tranquilidad. Entonces sigamos con el próximo relato. Dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Vida sin Dios puse acá. Puertas cerradas porque fueron rebeldes. Bueno, eso no corresponde a ninguno de nosotros, por supuesto, ¿no? Nadie de nosotros es rebelde, o todos, no sé. Entonces, moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados, presos de aflicción. Y dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Los consejos, tantas veces decimos: yo mando en mi propia vida, voy a hacer la tuya. Aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Qué mejor consejo que el consejo de Dios? El consejo de los amigos, ¿a dónde nos ha estado llevando? ¿Sí? Que ellos no tienen respuestas y nosotros seguimos el estilo de vida de personas sin respuestas. Por favor. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones.
disciplinó, en otras palabras. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová en su angustia, ¿no? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Sí? Es lo que dice otro salmo más. Los libró. Y vamos a ver que ante cada clamor, ese grito lastimoso de la necesidad humana, Dios los libera. Dios escucha. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Hace tiempo atrás fui al hospital, no me acuerdo, muchas veces voy por una persona para visitarla y termino viendo personas que no tenía pensado ver. Me acuerdo en un apartado, una joven, yo la conocía de años antes de la escuela dominical. Había ido a Buenos Aires a probar toda esa ilusión y fantasía y había vuelto con SIDA. Pudimos conversar, recordar las promesas de Dios, sus decisiones anteriores, y esa joven falleció. Entonces encontramos esa rebeldía a los consejos, y para eso yo estaba pensando cuánta rebeldía, la promiscuidad. Pienso en el juntarse nomás. Veo jovencitos que no tienen ni para comer, no tienen trabajo ni estudio, y se juntan de cualquier manera, no están prontos. La Biblia dice que el hombre debe poder suplir para sus propias necesidades, vivir aparte de sus padres y sostener ese nido que han formado. No invitemos a una persona a compartir nuestra desgracia de no tener nada. Trabajemos para tener una base digna para toda la familia. En Proverbios 5, les leo una partecita aquí. Proverbios nuevamente tiene mucha sabiduría divina. Dios nos conoce y entonces dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y mi inteligencia. A mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, el conocimiento. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. ¿De qué está hablando aquí? Claro, muy evidente. De una mujer que está tendiendo una trampa para un hombre, como también hay hombres que tienden trampas para las mujeres. Su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, al infierno. O sea que estás rozando hasta este momento con el infierno. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijo mío, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos, lo que ganaste, estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión.
No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Me parece que describe muy bien lo que sucede en nuestro medio. Y hay mucho más aquí que ustedes en Proverbios 5 pueden terminar de leer. Pero hay una parte linda, que es la parte donde Dios recompensa lo que es matrimonio. Y dice, bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, tu sexualidad, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, esa elegancia bella. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y después continúa con el tema anterior. Entonces, recrearnos con ese matrimonio que Dios nos ha permitido tener durante años. Y no quedar con fantasías que no tienen un feliz final. Son inestables, son engaños. ¿Sí? Dice que nos lleva al infierno mismo, ¿no? Algunos dicen, estoy viviendo un infierno. ¿Qué importa el infierno que hay después de la muerte? Pero no, ¿por qué vivir un infierno ahora y después? Encomendemos nuestras vidas a Dios para su perdón de pecados a través de Jesucristo, y no hace falta estar separados de Dios eternamente en la próxima vida, ni tampoco vivir un infierno ahora. ¿Por qué no disfrutemos de nuestras relaciones correctas ahora? Entonces, dice el apóstol Juan, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí hemos leído de estar sentados en sombra de muerte, ¿no? ¿Qué será eso? Sentado en sombra de muerte. Parece tan feo. Y es feo. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio, leemos, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Apareció Jesús y era como aire fresco. Era como decir, ahora sí entiendo. Acá hay palabras de sabiduría. Los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús apareció, Jesús vino, ya lo hemos hablado de la Navidad, de su nacimiento, siendo Dios, vino a ser la voz de Dios entre sus criaturas. Y entonces Jesús predicaba, arrepentíos, para clamar a Dios, porque no decimos primero, me arrepiento, Dios, de mis pecados, me arrepiento de mis rebeldías, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios te está dando una oportunidad. Entonces, nos quedan dos partes más donde vemos las maravillas y esa exclamación. Salmo 107, y estamos leyendo nuevamente, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Sí? Él sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma. Y también a esta gente encerrada en una vida sin Dios, clamaron a Jehová, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus prisiones.
Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas, porque quebrantó las puertas de bronce. Puertas no de madera, ya puertas así de metal. Y dice en 1 Corintios 16:9, dice, porque, y ya me falla la memoria un poquito ahí, lo voy a leer así, no tenemos... porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Se me ha abierto puerta grande, muchas oportunidades. Y dice, y muchos son los adversarios. Cuando vos, joven, decidan tomar una decisión para encarar la vida como debe ser, como lo manda la Biblia, como sabemos ya en nuestra conciencia que es lo que tiene que ser, van a haber muchos enemigos, muchos que te invitan a corromperte, muchos a enviciarte, a seguir para atrás, ofrecerte los viejos pecados. No les hagas caso. Vamos a ver un videíto con una canción. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Y cuando en nuestro Salmo 107 leemos de esta tormenta que acabamos de ver, lo describe así, con ese surgir entre las olas, y las almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil, todo lo está fuera de control. Y hay muchas veces que puede estar fuera de control nuestra vida. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová. No hay cosa más hermosa que obedecer la palabra de Dios y tener el alma llena y decir, gracias Dios, no preciso otras cosas que yo sé que están mal, que me han destruido. Ahora vivo en este camino nuevo, en una ciudad, no en un desierto. Ahora vivo con tu poder guiándome. Y hay un versículo que dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti te clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Entonces vas a clamar a Dios, encomendar tu vida a Dios.
¿Qué otras soluciones tienes? En esta semana me gustaría que la vivieras con el favor de Dios, la misericordia de Dios, y que puedas también tal vez decirnos lo que Dios está haciendo y ayudarte a conocer este libro, que con este libro no te vas a equivocar. Que Dios te bendiga. Quiero proclamar de tu